inicialmente, cuando nació el movimiento de liberación homosexual, liderado por León Zuleta, él iba como un poco más allá, no era tanto como asimilar las estructuras y lo que hacían las personas heterosexuales, sino que quería como sacudir un poco la sociedad, como, como remover esas instituciones que tenían a las personas, a los hombres homosexuales en desventaja, que no permitían un ejercicio libre de los derechos sexuales y reproductivos. Quería ir como más allá, ese era como un poco el objetivo, y uno lo siente mucho cuando revisa o cuando lee un poco lo que él publicaba en su revista El Otro, que era un objetivo mucho más grande. Había como una contradicción muy grande con León Zuleta y conmigo, porque nosotros pensamos que no había que cambiar la ley, sino que había que cambiar la cultura, ya en la medida en que cambiaba la cultura cambiaban las relaciones sociales. En Colombia, hasta el año de 1980, la homosexualidad estaba sancionada con cárcel, es decir, estaba penalizada en el código. Y entonces a mí se me ocurre una pregunta de esas que hace uno ignorante, y es, ¿qué pasa si un artículo no se discute? Y dijeron que si los artículos no se discutían, pues no iban a salir en el Código Penal, pero que todo el mundo revisaba que todos los artículos estuvieran. Entonces yo sugerí que escondieran el artículo que penalizaba la homosexualidad, y sonó como un chiste, ¿no? Pero realmente eso fue lo que se hizo. Y por estar el artículo debajo de la mesa, dejamos de ser delincuentes en este país. Sencillamente la homosexualidad desapareció sin ningún tipo de activismo, porque era un delito que estaba completamente sin uso, no habían personas que estuvieran en la cárcel y adicionalmente tampoco habían denuncias. Y en 1981 pues ya salió el Código Penal, es como uno de los grandes hitos, digamos, de la historia del movimiento LGBT de Colombia. Pues antes, digamos, en los años 40 se conoció un grupo que se llamaban los Felipitos y que se reunían, ya habían espacios como clandestinos donde podían compartir, pero digamos que el gran momento, digamos, para el movimiento sí ya es la despenalización de la homosexualidad. Bueno, como el código se discute en 1980 y se publica en el 81, se publica ya a finales de junio, entonces nosotros no alcanzamos a hacer nada, pero empezamos un proyecto que es muy interesante, y es que como la policía llegaba a los bares, y los bares tenían encima de la puerta de entrada un bombillito rojo que se prendía y apagaba. Cuando los dueños de los bares no les pagaban a los policías el peaje, entonces nos detenían a los clientes y nos llevaban a una comisaría en Bogotá o a Monserrate. Para los que están en otras ciudades o en otros países, Bogotá está a 2.600 metros más cerca de las estrellas, y entonces Monserrate era más alto. Y nos desnudaban y nos bañaban con agua fría y nos botaban la ropa mucho más abajo. Entonces, tan pronto se despenaliza, Jaime Galindo y yo empezamos un ejercicio que es ir a besarnos cuando llega la policía al bar y a bailar juntos, ¿no? Entonces, cuando los policías intentaban frenarnos o detenernos, mostrábamos el Código Penal colombiano y les decíamos que eso, que no lo podían hacer porque no era delito. Luego hicimos algo que yo posteriormente me enteré que era performance, que era ir a la séptima con 19 y a los cruces de las avenidas más importantes de la ciudad en las horas pico a darnos besos en la boca. Y ya al siguiente año hemos ganado el premio de IGA, International Gay Association, porque primero era solo de homosexuales. Y decidimos hacer un congreso internacional en Bogotá y culminarlo con una marcha el 28 de junio. Solo marchamos 32 personas y había 100 policías haciéndonos como un camino al lado y lado, cuidándonos. Bueno, fue la primera vez que echamos discursos en la plaza pública, y en la Plaza de las Nieves hacemos este primer acto público masivo donde la gran masa eran chismosos. No. Pero yo aproveché ese momento para darle gracias a los padres y las madres nuestras que estaban ahí, que nos acompañaban, y a los policías que habían marchado con nosotros, porque estaba seguro que algunos eran homosexuales, y a los que no querían haber unido a la marcha porque tenían miedo, ¿no?
A partir del año de 1980 a 1991, las personas homosexuales no existíamos ni para bien ni para mal. Solamente hasta el año 91, cuando sale la Constitución Política de Colombia, que es la nueva carta política del país, se inicia realmente un proceso muy importante. Pasar de una constitución como la de 1886, que era confesional, que no resaltaba de una manera tan clara la pluralidad, el valor de la dignidad, el valor de la igualdad, a una constitución que en su artículo 13 habla de que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, que habla como un derecho fundamental el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que entre sus valores centrales está la pluralidad y la dignidad. Pues fue un gran paso, porque a partir de ahí y de crear la Corte Constitucional, pues vinieron un montón de avances, uno tras otro, para las personas LGBT. Entonces yo creo que es muy, muy representativo, pues primero, por supuesto, la despenalización, dejara de ser penalizados los actos homosexuales, y de ahí ese salto que dimos a la Constitución del 91. Si no te atreves, sabes que te estás volviendo un sordo.